trasladamos ahora hasta el Palacio de Gobierno, donde a esta hora hay una vocería de la ministra Camila Vallejo. Escuchemos sus palabras. Hemos estado por meses dialogando, discutiendo, pero sin concretar reformas sustantivas como la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Y por eso, con convicción y unidad de propósito, nuestro llamado a que a partir de esta semana concretemos. En el comité político liderado por el presidente de la República acordamos ingresar las indicaciones a la reforma de pensiones para retomar su trámite legislativo en los próximos días, es decir, esta semana. Muchos pensionados y pensionadas, cuando vamos a los territorios, cuando los recibimos incluso acá en La Moneda, nos preguntan qué pasa con las pensiones, cuándo vamos a subir las pensiones. Bueno, queremos decirle a esos pensionados y pensionadas que durante los próximos días vamos a lograr un acuerdo para sacar las pensiones. Pero eso no va a depender solo del Ejecutivo, sino que también del Parlamento y la oposición en el Parlamento. Esperamos que el resultado del día de ayer del plebiscito sea un aprendizaje que implique una gran reflexión de todos y todas, pero que sea un aprendizaje para actuar, para poner manos a la obra y para lograr concretar los acuerdos necesarios en materia de pensiones y pacto fiscal. Pero no solamente retomaremos el trámite legislativo esta semana en materia de pensiones, sino que también queremos presentarle al país aspectos sustantivos del pacto fiscal, particularmente lo que dice relación con el proyecto de permisos. Sabemos que necesitamos acelerar las inversiones públicas y privadas en nuestro país para reactivar la economía y generar mayores empleos. Y este proyecto es un proyecto sustantivo para lograr ese objetivo. ¿Cómo logramos destrabar, resguardando el cuidado del medio ambiente y los intereses sociales de nuestros compatriotas, las inversiones que nos van a permitir avanzar en mayor crecimiento económico en nuestro país? Pero como Gobierno también estamos avanzando en otras áreas que implica una ardua gestión. Esta semana vamos a poner la primera piedra de un conjunto habitacional que por primera vez llega a Puerto Williams, en una zona que es la más austral del mundo. Nunca antes en Puerto Williams se habían construido viviendas sociales y esta semana, bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric, vamos a construir viviendas sociales por primera vez en la ciudad más austral de Chile y del mundo. Eso refuerza que cuando hablamos de descentralización, que cuando hablamos de llegar a todos los rincones del país y no dejar a nadie atrás, es en serio, porque nos tomamos en serio nuestros compromisos. También vamos a dar inicio a las obras del teleférico de Huechuraba, que va a llegar hasta Ciudad Empresarial. Esta obra va a estar lista el 2026, pero estamos iniciando en este Gobierno ese trabajo. Significa obviamente un salto importantísimo en modernización del transporte público en la capital y va a tener una capacidad de 3.000 pasajeros por hora, implicando una inversión de 80 millones de dólares. Pero en materia de transporte también vamos a iniciar el proceso de licitación del 30% del sistema de red metropolitano para garantizar la llegada de 1.000 nuevos buses eléctricos a Santiago. Pero estas noticias no son solamente para Santiago. También tenemos grandes noticias para la región de Valparaíso, porque ya Contraloría General de la República tomó razón de la adquisición de nuevos trolebuses eléctricos para la ciudad puerto. Ustedes saben muy bien, y particularmente los ciudadanos y ciudadanas de la región de Valparaíso, de la quinta región, los serios problemas de transporte público que hay en distintas zonas, no solamente en Valparaíso, en Viña del Mar, sino que también hacia el interior la presencia de transporte es muy escasa y, por lo tanto, no solamente el plan del Gran Valparaíso es una buena noticia para la región, sino que también la posibilidad de tener nuevos trolebuses eléctricos y así poder volver a levantar en materia de transporte a Valparaíso en particular. También tenemos una gran noticia que se pudo conocer el día de ayer, que es que vamos a ser sede del Mundial de
del Mundial Sub-20 de la FIFA este 2025. Tuvimos un gran evento deportivo con los panamericanos y los parapanamericanos, donde se demostró las capacidades que tiene nuestro país para realizar de manera ejemplar un evento deportivo de esa magnitud. Y por lo tanto nos sentimos sumamente confiados de que en el próximo evento deportivo tengamos también una alta participación y un gran realce del deporte desde nuestra patria. Quisiera también señalar que en materia de agenda legislativa seguimos avanzando. Hoy día no solamente vamos a ver el reajuste del sector público, que esperamos despacharlo cuanto antes, sino que esperamos que se promulgue la ley de conciliación de la vida familiar y laboral. Este es un proyecto que incluye el reconocimiento de nuevos derechos laborales destinados a fortalecer la idea de la conciliación de la vida familiar. Hace pocos años empezó a surgir en nuestro país la demanda política y social de que las instituciones reconocieran el trabajo de cuidados que hacen particularmente las mujeres en nuestra patria y en el mundo. Una labor que permite también el desarrollo económico de nuestro país porque hace que el trabajo reproductivo sea posible. Y cuando hablamos de la importancia de incorporar a la vida laboral remunerada a quienes usualmente solo se dedicaban a la labor de cuidados porque no les quedaba tiempo para nada más, hoy día con esta ley les podemos decir que es posible avanzar en un sano equilibrio entre la vida laboral, la vida familiar y la vida personal, del cuidado de otros, pero también del autocuidado de nuestras mujeres trabajadoras y de quienes evidentemente tienen labores para con otros y otras. Por lo tanto, es una muy buena noticia de cara a la conformación de las bases de un sistema nacional de cuidados en nuestro país. Quiero terminar diciendo que para nosotros como Gobierno es clave lo que pase en los próximos días. Hemos tenido 2 largos procesos constituyentes, donde lamentablemente no hemos logrado tener una nueva Constitución hecha en democracia. Pero también la ciudadanía fue muy clara en señalar que hay desgaste y que necesitamos pasar a concretar ya cambios sustantivos en aquellos temas que son prioridades para nuestra gente. ¿Cómo se logran esos cambios sustantivos? Con acuerdos. ¿Con qué sentido de urgencia? Bueno, con la más suma urgencia, porque no tenemos más tiempo que perder y porque requerimos que aquellos que lideraron el proceso que fue rechazado en el plebiscito de ayer también entiendan que los necesitamos para llegar a esos acuerdos, porque nadie puede quedar fuera de la posibilidad de mejorar nuestro país, de constituir un Chile mejor. Y por lo tanto, todas las reflexiones y el tiempo que se requiera para reflexionar sobre esa derrota, pero los necesitamos también activos y en disposición de lograr acuerdos. El Gobierno necesita un Parlamento activo para lograr esos acuerdos. Y esta semana y el mes de enero van a ser clave para darle una respuesta contundente a la ciudadanía que nos permita recuperar la confianza en la política y particularmente en las instituciones democráticas. Preguntas. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Quiero volver respecto a la jornada de ayer. Cuando asumió el gobierno, el presidente Boric dijo cualquier resultado será mejor que una constitución escrita por 4 generales. A la fecha ya van 2 procesos y queda claro que finalmente no era cierta la frase. La pregunta es, ¿fue un error canalizar las demandas del estallido mediante un proceso constituyente y se equivocó el mundo político en insistir en un segundo proceso? A ver, hay harto de sabiduría popular en estas 2 elecciones, ¿no? En la primera, las grandes mayorías dijeron que no a la propuesta de texto constitucional y en esta segunda también. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una forma de hacer política que pretendió imponer una mirada de país a un conjunto ciudadano que es diverso y que no acepta imposiciones desde solo un sector político, con una sola mirada del país. Cuando hablamos de constituciones, hablamos de la casa común de todos y todas. Y ninguno de los 2 textos, tanto el liderado en el primer proceso como este otro en el segundo proceso, logró
unir a Chile. Y ese es el mayor aprendizaje que tenemos que sacar, ¿no? Si uno puede mirar el lado positivo de todo esto, es que hay un aprendizaje de esos dos procesos. Y eso lo tenemos que tomar muy en serio. Efectivamente, se perdió la posibilidad de tener una constitución hecha en democracia. Nos quedamos lamentablemente con la Constitución del 80, con todas sus reformas positivas que ha tenido, pero no pudimos avanzar en una nueva Constitución. Lo bueno sí es que después de esas dos experiencias tenemos que sacar un aprendizaje como país. Y ese aprendizaje nos tiene que servir para actuar en lo inmediato, ¿ah? Que es lograr acuerdos, que no avanzamos cuando se impone solo una mirada de país. Chile no avanza cuando se impone una sola mirada de país. La ciudadanía rechaza esa manera de hacer política y, por lo tanto, la única manera de avanzar es cuando logramos mayor entendimiento y acuerdos no para la foto, no para autofelicitarnos, sino que para hacer avanzar a nuestro país atendiendo a las necesidades de nuestro pueblo, de nuestra gente. ¿Cuáles son esas necesidades? Volvemos a insistir, mejorar las pensiones ya, avanzar más en seguridad, generar mayor activación para el crecimiento económico, generar más empleos formales, seguir avanzando en mejorar la salud pública y, por cierto, atender a la crisis en educación pública que requiere también mucho trabajo, mucha gestión y mucho acuerdo para poder volver a levantar la educación pública y que nos llene de orgullo a lo largo y ancho de nuestro país y en cada región y en cada comuna donde está presente una escuela, un liceo público. Ese es el desafío ahora, ¿no? Y por lo tanto vuelvo al punto. Efectivamente no se logró una nueva Constitución hecha en democracia, pero también sacamos importantes lecciones de estos dos procesos constituyentes. ¿El error entonces fue la forma y no haber iniciado estos dos procesos? No, en lo absoluto. El plebiscito de entrada tuvo un mandato claro de la ciudadanía. La ciudadanía quería un cambio en la Constitución, pero las propuestas no concitaron las mayorías necesarias, porque no representaban a las mayorías necesarias para tener una Constitución que fuera la casa común de todos y todas. Y ese es el aprendizaje. En política se requieren los acuerdos para avanzar. Si no hay capacidad de cruzar el río y entenderse con el que piensa distinto, no avanzamos. Y por eso no avanzaron las dos propuestas constitucionales que fueron rechazadas. Ministra, buenos días. Ahora que está despejado el camino constitucional, ¿se va a insistir en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric más allá de las reformas estructurales? Por ejemplo, poder insistir en otras iniciativas muy importantes como son los derechos de las mujeres, en este caso la interrupción del embarazo sin causales. También preguntarle si alcanza el tiempo de lo que queda de gobierno para poder llevar adelante esas propuestas que le hicieron a la ciudadanía. A ver, la agenda de gobierno siempre es dinámica y que tiene que estar permeándose del sentir ciudadano y de la urgencia y necesidades que se van presentando, ¿no? Pero nosotros ya tenemos una hoja de ruta bastante clara, que en lo grueso significa sacar la reforma de pensiones, tener un pacto fiscal por Chile para crecer más, para recaudar de manera justa, para enfrentar de manera decidida la elusión y la evasión tributaria con el levantamiento del secreto bancario, por ejemplo, para reforzar la agenda de seguridad y para también fortalecer la salud pública y la educación pública, ¿no? Hay otras iniciativas legislativas, obviamente, que se han ido comprometiendo, ustedes lo saben, por ejemplo, la ley sobre el CAE, que vendría el primer semestre del próximo año, y otras más, pero en lo grueso están ahí las prioridades de nuestro gobierno y vamos a trabajar sobre aquello en estos 2 años que nos quedan de gobierno. Es mucho, pero creemos que podemos avanzar como lo hemos logrado, a pesar de las dificultades, en importantes acuerdos en nuestro país, como el royalty minero, las 40 horas, el sueldo mínimo. Creemos que con esa experiencia y atendiendo al aprendizaje de estos dos procesos constituyentes, de los dos plebiscitos, estos 2 años pueden ser 2 años de muchos resultados si es que logramos el apoyo del Parlamento en aquello.
En el caso del aborto específico, ministra, ¿se va a buscar esos consensos en el corto plazo, dado que también es muy importante para los electores, las electoras que votaron por ustedes? ¿Está dentro de la agenda a corto plazo en ese sentido? Eso es algo que siempre se está evaluando principalmente con las agrupaciones de mujeres. Ahora, nuestra prioridad y nuestra urgencia está en garantizar que la ley de interrupción voluntaria del embarazo 3 causales tenga y siga teniendo una buena implementación, ¿no? Porque no podemos lo más si es que no logramos que se cumpla lo mínimo, ¿no? Que es una adecuada implementación y cumplimiento de los derechos y libertades que consagra la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, las instituciones donde las mujeres pueden acudir para interrumpir su embarazo si así lo deciden. Ministra, buenos días. Usted señalaba que esta semana el Gobierno va a presentar las indicaciones en materia de pensiones. Quisiera que me señalara qué pasa con la distribución del 6% de cotización adicional, que es el nuevo principal que tiene esa reforma. Y lo segundo, ¿qué diferente va a hacer el Gobierno respecto al pacto fiscal para poder avanzar, considerando de que ya llevamos varios meses conversando y tanto el presidente como el ministro Marcel dicen que llegó la hora de concretar? Así es, llegó la hora de concretar y por eso vamos a concretar. En materia de pensiones, ustedes saben que nuestra propuesta original era el 6% del aporte de las y los empleadores a un sistema de seguro social. Evidentemente, tras intensas conversaciones y diálogo, hemos conocido las propuestas de la oposición, hemos conocido las diversas propuestas y, por lo tanto, ya estamos en condiciones de ingresar una propuesta que creemos puede concitar más apoyos, ¿no? Y en eso, evidentemente, no todo el 6% iría a el seguro social, ¿no? Pero más detalles de eso no voy a dar porque va a ser el momento de cuando se presenten las indicaciones, que va a ser en estos días. Y sobre el pacto fiscal, ustedes saben que la semana pasada se compartió el texto propuesto a las fuerzas políticas, ya hoy día está en fase de se están recogiendo distintas observaciones, estamos en condiciones de tener el texto definitivo tras esas observaciones últimas ya para poder ingresar las primeras elementos del pacto fiscal o al menos contarles el contenido de los primeros elementos del pacto fiscal, como les había dicho anteriormente, que es el proyecto sobre permisos y también elementos importantes sobre el proyecto de cumplimiento tributario, dado además lo urgente que es avanzar en fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para evitar, por ejemplo, casos como el mayor fraude del año en materia tributaria que hemos tenido a propósito de la detención de más de 50 empresarios que han incumplido el pago de tributos en Chile. Ministra, en las próximas horas se va a oficializar esta acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes y hay voces en el socialismo democrático que ya han advertido que se debería reevaluar al menos la permanencia del ministro en su cargo y si cree usted que finalmente esta acusación podría obstaculizar o perjudicar la propia agenda que impulsa el ministro más ligada a su cartera, al déficit habitacional, y si esto llegase a ocurrir, es decir, si la acusación afecta la agenda del ministro, si ahí en ese caso se estaría pensando cambiar de rostro, cambiar de ministro, para que sea alguien que finalmente sea un ministro que no esté envuelto en polémica y que esté enfocado en los temas que tiene que estar. Bueno, no puedo hacer política ficción. Lo que yo les puedo decir por el momento es que el ministro Carlos Montes ha liderado de manera muy efectiva la agenda para reducir el déficit habitacional. O sea, el plan de emergencia habitacional avanza aceleradamente. Le decía ya que en Puerto Williams se va a poner la primera piedra de un conjunto de viviendas sociales que es una cosa histórica, inédita, ¿ah? Y así, en octubre se entregaron 7.000 viviendas sociales y avanza porque no ha dejado de trabajar en la tarea que le ha pedido el presidente de la República, que es lograr a final del gobierno entregar 260.000 viviendas sociales. Eso se ha estado cumpliendo y, por lo tanto, en el caso hipotético que no lo haga, no puedo poner en ese escenario, está cumpliendo el ministro. Y sobre la acusación constitucional, volvemos a reiterar, no hay ningún fundamento jurídico para una acusación constitucional contra el ministro. Después de las sendas especulaciones que se hizo sobre el informe entregado por la subsecretaria, quedó muy claro que en esa minuta se señalaba que no había ningún tipo de irregularidad. Entonces, el ministro ha dicho la verdad. El ministro ha dicho que
no se le informó de ningún tipo de irregularidad o algo que constituyera delito o conflicto de interés. Y cuando estalló el escándalo del caso Convenios, al día siguiente actuó. Al día siguiente estableció responsabilidades políticas. Al día siguiente fue a entregar todos los antecedentes al Ministerio Público, a la Fiscalía en Antofagasta. Al día siguiente puso a disposición del Consejo de Defensa del Estado los antecedentes también, a la Contraloría General de la República, que gracias a eso también emanó un informe final sobre el caso Convenio, donde incluso se valora las medidas tomadas por el Ministerio de Vivienda para adelantarse a la ley de presupuesto y corregir brechas institucionales que permitían cierto mal uso de los convenios, de los recursos públicos asociados a los convenios. Se solicitó además la devolución de los recursos a Democracia Viva para que esos recursos volvieran al Estado y seguir con las políticas públicas que se requieran para afrontar las necesidades de la gente. Entonces, no hay ni fundamento jurídico ni político que sustente una acusación constitucional contra el ministro Monte. Y si hay, además de voces en el oficialismo, no han sido institucionales, sino que han sido de personas aisladas que tienen una opinión personal, ¿no? Y por lo tanto nosotros vamos a seguir trabajando con el ministro Monte y cualquier otro ministro que siga en su cargo en la medida que el presidente considere que está haciendo el trabajo que le mandató hacer en su cartera. Ahí estábamos escuchando entonces las palabras de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien abordaba, entre otros temas, cierto, lo que se viene de ahora en adelante tras los resultados del plebiscito del día de ayer, donde lo que podemos rescatar es que pareciera que hay un sentir común en los diferentes sectores políticos de seguir avanzando con los temas que hoy en día le preocupan a la ciudadanía, entre ellos, por ejemplo, el tema de la seguridad. Con esto nos vamos